Damas y caballeros, bienvenidos a un viaje fascinante por el universo de los circuitos RLC, conformados por resistencias, inductores y condensadores. Dan vida a una amplia gama de tecnologías que utilizamos a diario. Aquellos circuitos son muy dinámicos de encontrar en aplicaciones, desde radios y antenas hasta filtros electrónicos, resonadores magnéticos e incluso el corazón de nuestros dispositivos móviles. En esta presentación explicaremos las posibilidades detrás de los circuitos RLC, desde su funcionamiento básico hasta sus aplicaciones en campos tan diversos como la electrónica, la telecomunicación, la medicina y la industria. Profundizaremos en el análisis de estos circuitos utilizando herramientas matemáticas como la transformada de Laplace, que nos permite resolver ecuaciones diferenciales y comprender mejor su comportamiento dinámico. Descubriremos cómo la interacción entre la resistencia, la inductancia y la capacitancia da lugar a fenómenos como la resonancia, la oscilación y el filtrado de señales. El objetivo es resolver un circuito RLC en serie utilizando la transformada de Laplace, la cual nos va a permitir, mediante el uso de esta herramienta matemática, determinar el voltaje del capacitor y la ley de Kirchhoff, la cual nos ayuda a calcular la caída de potencial en una malla. Vamos a hallar la función I, la cual es la función desconocida dentro de una integral y una integrada. Al cerrar el interruptor T igual a 0, significa que antes que estuviera cerrado el circuito no tenía un flujo de corriente. Ventajas de la transformada de Laplace en circuitos RLC. Análisis en el dominio de la frecuencia. Obtención de la respuesta en frecuencia. La transformada de Laplace permite obtener la respuesta del circuito a diferentes frecuencias de entrada. Esto es útil para analizar la estabilidad del circuito, su comportamiento ante señales de diferentes frecuencias y para el diseño de filtros. Cálculo de la función de transferencia. La transformada de Laplace se utiliza para calcular la función de transferencia del circuito que relaciona la entrada y la salida del circuito en el dominio de la frecuencia. La función de transferencia proporciona información importante sobre la frecuencia del circuito a diferentes frecuencias. Análisis y circuitos con condiciones iniciales. La transformada de Laplace permite incorporar condiciones iniciales en el análisis del circuito, lo que proporciona una solución más precisa. Facilidad de análisis de circuitos complejos. La transformada de Laplace facilita el análisis de circuitos RLC complejos con múltiples componentes. La ecuación diferencial que describe el voltaje en un circuito RLC en serie, para resolverla usando la transformada de Laplace, primero aplicamos la transformada a ambos lados de la ecuación. La transformada de Laplace de la derivada de una función donde S es la variable compleja de Laplace y f de S es la transformada de Laplace de f de t. La transformada de Laplace de la integral de una función f de t es a la transformada de f de S. Usando estas propiedades obtenemos. Para obtener la solución en el dominio del tiempo, necesitamos encontrar la inversa de la transformada de Laplace de I de S. Esta operación se puede realizar utilizando una tabla de transformadas de Laplace o mediante métodos de descomposición fraccionaria. En este caso, la descomposición fraccionaria de I de S es donde A, B, delta y alfa son constantes que se pueden determinar utilizando las condiciones iniciales del circuito. Aplicando la transformada inversa de Laplace a ambos lados de la ecuación, obtenemos. Las constantes A y B se pueden determinar utilizando las condiciones iniciales del circuito. Por ejemplo, si la corriente inicial es I de 0, entonces esta ecuación junto con la ecuación I de 0 nos permite determinar las constantes A y O. Una vez se han determinado las constantes A y B, la solución final para la corriente I de t es: la transformada de Laplace
Se aplica a ambos lados de la ecuación diferencial para convertirla en una ecuación algebraica en el dominio de Laplace. La ecuación algebraica se resuelve para obtener la transformada de Laplace de la variable deseada, en este caso la corriente I. Se busca la inversa de la transformada de Laplace de la expresión obtenida en el paso 2 para obtener la solución en el dominio del tiempo. Se utilizan las condiciones iniciales del problema para determinar las constantes que aparecen en la solución, y se presenta la solución final en forma del dominio del tiempo. Podemos concluir que es una herramienta matemática la cual nos puede ayudar a diseñar filtros que atenúan o amplían señales en determinadas bandas de frecuencia, a determinar si el circuito es estable o inestable mediante estados, y nos permite calcular la respuesta de un circuito a una entrada, escalón o impulso.